Muy buen día para todos. El día de hoy, César González Colman Sandoval y quienes hablan, John Niño, estudiantes de la licenciatura de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, les traemos un breve recuento de la historia de la estadística y la probabilidad. En sus inicios, la humanidad ha utilizado mecanismos para poder transmitir y comunicar conocimientos de su cultura, sus tradiciones y creencias a otras generaciones. Como menciona Gutiérrez, el arte es un mecanismo de comunicación variada, económica, social, religiosa y simbólica, de manera que el contexto condiciona la elaboración del arte. Por ejemplo, en este caso particular se tienen las pinturas rupestres de diferentes civilizaciones, las cuales se consideran que fueron usadas para plasmar la abundancia de animales para la caza, las posibles fuentes hídricas cercanas, lugares de abastecimiento de frutas, entre otros. Por consiguiente, se puede predecir y se puede estimar que estas fueron las primeras representaciones de los datos realizadas por el hombre. Conforme avanzaba el tiempo, diferentes culturas tuvieron la necesidad de plasmar aquellos conocimientos acumulados, así que las tablillas de arcilla, marcas realizadas de hueso de ballenas y escritos en papiro jugaron un papel fundamental para el desarrollo cultural, económico y social de las civilizaciones. A este desarrollo es gracias al comercio y, por tanto, al intercambio cultural entre las diferentes civilizaciones que hicieron uso de dichas técnicas. Para concordancia y respecto a lo que ha pasado durante su historia, se tienen las principales civilizaciones. En primera instancia, en el año 3000 a.C., los babilónicos usaban tablillas de arcilla donde representaban datos para llevar las cuentas de los productos, los intercambios y para controlar la población agrícola. Para esto, se tiene a Gillard en 2014, pues afirma que esto surge por la necesidad de llevar una cuenta precisa de las producciones e intercambios o trueques justos. Evidentemente, y como lo hemos mencionado con antelación, aquí se están estableciendo o se hace un registro de los datos. Por otro lado, en la segunda civilización se tiene a los egipcios, pues los faraones necesitaban recopilar información de sus riquezas y la población del país con el objetivo de optimizar sus recursos y la mano de obra. Un importante caso, y en particular, el faraón Ramsés II hizo un censo de las tierras para un nuevo reparto. Además, también se puede tener en cuenta lo que dice la Biblia, en particular cuando habla de José y el censo que tuvo que hacer para poder prevalecer su civilización. Por otro lado, tenemos otras civilizaciones, en particular la China, pues esta población también realizó censos. Por ejemplo, Confucio en su libro Chunqing, escrito hacia los años 550 a.C., relata cómo el emperador Yao manda a realizar un censo poblacional, agrícola e industrial. Y por otro lado tenemos la civilización romana, la cual realizaba cada 5 años censos poblacionales donde sus funcionarios públicos tenían la obligación de anotar los nacimientos, las difunciones y matrimonios. Además, y eso es muy importantísimo, aclarar que los romanos, aparte de que hacían censos cada 5 años, estos tenían con frecuencia que establecer cuál era el ganado y las riquezas de aquellos países a los cuales habían conquistado. Si bien estas cuatro civilizaciones mencionadas con antelación abren a un panorama muchísimo más amplio, y es allí donde la estadística juega un papel importantísimo. ¿Para qué? Para que esos datos no queden a la ligera y no queden sueltos sobre o escritos en tablillas como lo hacían los babilónicos, por ejemplo. Esto es lo que hoy se le conoce como los censos. Estas cuatro civilizaciones, la babilónica, los egipcios, la antigua China y los romanos, establecieron a partir de su registro de aquellos datos frente a la agricultura, frente a aquellos recursos, el oro, la madera, entre otros. Fue tanto así el impacto
y la acumulación de estos datos que llevó a esas civilizaciones a crear los censos. Si bien aquí parte la historia de la estadística y es importante aclarar que hay un salto gigantesco entre la época, pues uno de los pioneros de la estadística es el matemático Thomas Bayes, quien formaliza la estadística. Sin embargo, aclara únicamente sobre un teorema en particular, y es el teorema de Bayes. Pues hacia el año 1763 se hace pública su obra, la cual marca la historia de la estadística al formular el teorema, nuevamente el que lleva su nombre, el teorema de Bayes, el cual consiste de que dada la probabilidad de A en B, la probabilidad de E por la probabilidad de B en A sobre la probabilidad de A. Esto se le conoce como la probabilidad condicional, donde la probabilidad de A se denomina probabilidad a priori, la probabilidad de B sobre A se denomina probabilidad condicional y la probabilidad de B como probabilidad total. Finalmente, establece que la probabilidad de A sobre B es la probabilidad a posteriori. Por otro lado, tenemos al astrónomo Adolf Kretschmer, pues en 1796 y 1874 corresponde a sus años tanto de nacimiento como fallecimiento, hace un importante estudio sobre las ciencias sociales y es allí donde se le considera el padre de la estadística moderna, pues es el formalizador de dicha ciencia. Siguiendo con la historia, no se puede hablar de la probabilidad sin hablar de la estadística y viceversa, no se puede hablar de la estadística sin la probabilidad, pues estas surgieron de la mano. Para esto se tiene una parte importante en la formalización de la probabilidad, pues esta da inicios en Francia en el año 1654. Precisamente es un año de correspondencia entre los matemáticos de Fermat y Pascal. Esta formalización da inicio con las propuestas que hace el caballero de Méré. Hace una propuesta frente a algunos problemas y estos problemas son solucionados por Blaise Pascal. Dos de los típicos problemas es uno que habla acerca de la duración de la partida de un juego y el otro es donde hay los primeros indicios de los juegos de azar. Seguidamente se tiene al matemático Abraham de Moivre. Abraham de Moivre, quien en 1733 introduce los teoremas básicos de probabilidad, en particular el teorema del límite central, que es el que vemos allí. Sí, tal vez dice ahí teorema de Moivre y Laplace, ya vamos a aclarar por qué dice Laplace, pero se le atribuye principalmente a de Moivre. Este teorema fue plasmado en su libro The Doctrine of Chance para un caso particular, cuando P era igual a un medio. Sin embargo, y aquí viene lo de Laplace, pues Laplace fue quien generalizó para el caso P. Sin embargo, esta generalización que hizo Pascal no hubiese sido posible sin las contribuciones de Moivre. Siguiendo con la historia, aquí nace algo importantísimo de ciertas nociones y teoremas que introduce también de Moivre. Por ejemplo, el teorema de la multiplicación e independencia de sucesos. Además, se aprecian los primeros indicios de la curva de distribución normal. Sí, se le conoce y se le atribuye la distribución normal a lo que es Gauss. Sin embargo, los primeros registros de dicha distribución corresponden a de Moivre. Pues, aparte de ello, Gauss en el siglo XIX fue cuando Gauss formaliza la distribución normal y pasaría de tener el nombre como tal de distribución normal a la campana de Gauss. Antes de entrar en detalle sobre la campana de Gauss, se tiene otra distribución y se le atribuye al matemático Daniel Bernoulli, quien
apoyado en la ley de los grandes números, crea la distribución binomial, que es la que podemos observar allí. Seguidamente, como se le había mencionado, Carl Friedrich Gauss es quien a quien se le atribuye la campana de Gauss o la distribución normal. Sin embargo, como se ha mencionado con antelación, fue de Mourier quien había publicado previamente aquellas nociones las cuales se apoyaría Gauss para formalizar la distribución normal. Aparte de estas distribuciones, existen otras tres. Está la distribución de Poisson, la distribución T y la distribución chi cuadrada. Estas distribuciones se le atribuyen a diferentes matemáticos. Estos matemáticos fueron Simeon Denis Poisson, quien trabajó la distribución que lleva su apellido Poisson. También trabajó la distribución de Bernoulli, recordando que la distribución de Bernoulli fue la distribución binomial. Sin embargo, a partir de esta distribución del estudio que hizo Poisson sobre la de Bernoulli, fue como pudo determinar aquella distribución que llevaría su apellido. Por otro lado, se tiene a William Gosset con la distribución T. Esta distribución pretende estudiar muestras pequeñas las cuales no permitían ser tratadas con las anteriores distribuciones. Y finalmente se tiene a Ronald Fisher, quien en su quinta edición de Statistical Methods for Research crea el tratamiento exacto de la tabla 2×2 o prueba exacta, la cual se conocería como chi cuadrada, la cual se basa en principios de permutación y combinatoria. No obstante, esta distribución se le amerita a Karl Pearson, esto es, porque Fisher tuvo influencia del mismo en sus respectivos estudios. No obstante, Fisher no se quedaría únicamente con la distribución chi cuadrada, que si bien como lo hemos mencionado, fue Pearson quien tuvo influencia directa sobre Fisher, Fisher crearía su propia distribución y la llamaría F, la distribución F de Fisher. Por otro lado, se tiene a un gran matemático que se le conoce como Andrei Kolmogorov, quien desarrolla la axiomática de la probabilidad, haciendo uso de la teoría de la medida, la cual fue planteada por Ground en 1662. Este sistema de axiomas plantea sobre la probabilidad de un número finito de sucesos. Por tanto, a partir de un espacio muestral y un subconjunto de este espacio muestral, se plantean los siguientes 4 axiomas, los cuales corresponden a que ese subconjunto va a contener al conjunto vacío. A cada conjunto A de S, donde S es el subconjunto del espacio muestral, se le asigna un número real no negativo, el cual se le denomina probabilidad de A. Y la probabilidad del espacio muestral va a ser igual a 1. Finalmente, dados dos conjuntos A y B son disyuntos, entonces la probabilidad de A por B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Finalmente, se tienen otros hechos históricos, pues, aparte de los mencionados con antelación, la estadística y la probabilidad no se hubiese desarrollado como se hizo sin estos aportes de estos grandes matemáticos. Inicialmente se tiene a Pascal y Fermat, quien en 1654 resolvieron problemas y de allí empezó a formalizarse la teoría de la probabilidad. Estos problemas recordemos que los aportaba el caballero de Meray. Por otro lado, se tiene en 1657 a Christian Huygens, quien publicó en su tratado de Rationalis in Ludo, inspirado en las creaciones en los creadores de la teoría de la probabilidad, en particular de Pascal y de Fermat. Seguidamente se tiene a Blaise Pascal, quien en 1665 contribuyó a la estadística y a la probabilidad
con la combinatoria. Esto lo hizo por medio de un tratado el cual publica en el triángulo aritmético. Es allí donde se establecen los primeros indicios de los métodos de conteo. Por otro lado se tiene a Pierre-Simon Laplace, que en 1812 publicó el tratado Análisis de la teoría de probabilidades, en el cual se encarga de estudiar problemas continuos propios de la probabilidad. Finalmente se tiene al matemático Charles Frederick Gauss y a Francis Galton, donde el primero, en 1812, desarrolló la teoría de errores conjuntamente a Laplace y a Vizsla, llegando a establecer el método de mínimos cuadrados como el procedimiento para resolver los problemas de la teoría de errores. Y finalmente se tiene a Francis Galton en 1888, quien introduce el concepto de correlación que tiene por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. De aquí partió el desarrollo coeficiente de correlación creado por Karl Pearson. Si bien la estadística y la probabilidad tuvieron un surgimiento meramente alejado de las matemáticas, sin embargo, gracias a los acontecimientos, tanto de las civilizaciones como de los matemáticos y en su contexto en el cual estuvieron inmersos en su momento, ayudaron a desarrollar la estadística y la probabilidad. Muchas gracias.